Muy buenas noches a todos, espero que anden bien. Estamos a viernes 20 de mayo, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy tenemos una clase libre para nuestros compañeros del Twitch. Estamos con los amigos y alumnos de la academia, ahora ya les voy a dar paso a ellos. Y hoy tenemos lucha de piezas menores como vimos la semana pasada. La semana anterior habíamos hablado de la fuerza del alfil versus el caballo y vamos a hacer un retruque. Vamos a ver las opciones del caballo contra el alfil. Bueno, voy a hacer la llamada correspondiente a los alumnos. Les recuerdo que estoy en mi plataforma y el primer compañero que se suma es Nicolás. Buenas noches, Nico. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, impecable. Por suerte, muy lindo. ¿Usted? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, vamos arriba entonces. Ahí estoy viendo ya los saluditos del Twitch. Está Brian. Brian nos falta. Así me gusta, Brian. Cuando llegue a 2500 de ranking ya vamos a saber por qué es. por la presencia nomás. Bueno, estimado, la semana pasada habíamos visto lucha de piezas menores, les estaba contando a los amigos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. En vez de alfil contra caballo, vamos a ver las posibilidades que tienen los caballos contra el alfil, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, la primera opción que les voy a colocar. Ahí vamos a poner lo que le decía, ¿no? Ahí tenemos presencia de piezas menores, caballo por el lado de las blancas, alfil por el lado de las negras, y algunas cosas que tenemos que ir observando. Primero que nada, el material, vemos que está muy bien, están igual los dos bandos. Buenas noches, Osme, todo lindo. Y ¿qué me podés decir de la posición, Nico? ¿Qué observás? Además del material, que estamos igualados. Los peones están todas en blancas y el alfil está en casillas negras. Ahí va. Eso es lo primero. Llegó Victoria ahí también. Ahí va, sí. Hola. Buenas noches. Así, ¿algo más, Nico? Hola. Bueno, caballo contra alfil, obvio. Sí. Y... ¿qué más? Bueno, la diferencia entre la estructura está entre... ¿Qué pasó? Brian se acaba de suscribir al canal. Qué grande, Brian. Buenísimo. Bueno, otro compañero más, así que bueno, muchas gracias. Me hizo acordar, como no está Benjamín, perdón que te interrumpa, Nico. Te doy unos segunditos más para pensar. Me hizo acordar de algo especial, que nosotros los jueves y los viernes tenemos la clase especial especialmente para los suscriptores. O sea que voy a sellar el chat solo para suscriptores. A los amigos que están mirando no van a poder chatear, excepto si son suscriptores o sea, alumnos de la academia. Así que bueno, a disfrutarla igual, de todas maneras, ¿eh? Me decías, Nico, ¿qué otros detalles podías observar en la posición? No, nada, en realidad que el peón de D no tiene ningún peón por delante, tiene solo el de C bloqueándolo. Sí. Y que si colocas el alfil en F2, de nuevo se forma el paragüita ese, donde el caballo no tiene mucha movilidad, ¿no? Cierto, le haces como un abanico. Eso. Correcto. Victoria, no sé si te dio el tiempo de pensar alguna cosita, porque entraste un minutito tarde. No mucho, la verdad, recién estoy cayendo. Perdón, okay. Perdón. No, todo bien. Bueno, muy bien. Acá lo que podemos notar es como decía el amigo Nico, es tal cual, ¿no? Primero que nada, que nunca hay que menospreciar a un caballo. ¿Vieron que especialmente en las partidas rápidas el caballo adquiere un valor potencial muy importante? Porque siempre es mucho más difícil ver los saltos de caballo que ver una línea recta o una diagonal que hace un alfil o una torre, ¿no? Entonces en los finales, sacando la parte graciosa esa de que un caballo tiene la facilidad de dar dobletes, ¿no? Vamos a hablar un poco del ajedrez pensado, ¿verdad? Cuando le damos la bienvenida a Gap 1973, nuevo
Se acaba de suscribir con Prime Video. Ya su cuarto mes. Opa, 2 de los cuales fueron con racha. Bienvenido y con frío, dice. Tacoabe aclara, ¿no?, que los peones blancos están todos en casillas blancas. Eso es algo importante de notar. Pero vamos a hablar algo más bien conceptual, ¿no? Primero que nada, el caballo a nivel magistral, siempre cuando vemos ejemplos, vieron que hay mucho más ejemplos donde el alfil supera al caballo que el caballo que supera al alfil. Eso es obviedad porque el alfil es una pieza de más largo alcance. Pero no hay que menospreciar al caballo. A nivel magistral, el caballo está un poquito decaído, podríamos decir, ¿no? Como que la mayoría de los maestros, si le das a elegir entre alfil y caballo, sin ver la posición, dicen los alfiles, obviamente, ¿no? Pero el caballo es una pieza que algunas veces puede desarrollar un enorme poder. Obviamente no estamos hablando del medio juego, ¿ok? Por eso es más difícil quizás de entender, ¿sí? Pero si el contrincante al caballo llega a tener los peones en casilla de su propio alfil, eso hace que el caballo cobre como que se agranda, ¿no? Porque se puede entremeter ahí entre los peones, puede hacer un poco de daño. Y el alfil es más bien eficaz cuando tiene diagonales. En este caso, algo que tú marcabas, Nico, es cierto. 4 de los 5 peones que tienen las negras están en casillas oscuras, ¿verdad? Pero bueno, acá podemos notar que las blancas tienen mayor espacio. Y yo siempre les digo que en los finales no se puede jugar sin rey. No se puede jugar sin rey, ¿correcto? Entonces, podemos decir que el rey blanco está muy superior al rey negro. No solamente el caballo va a ganar por sí, o el alfil va a ganar porque sí nomás. No. Tenemos que tener ese complemento que es, además de la posibilidad de si tenemos algún peón pasado, la posibilidad de que el rey esté activo. En este caso las blancas tienen una variante bastante concreta, que ahora es lo que les voy a pedir que observen, ¿no? A ver, ¿cuál sería la jugada que ustedes harían de blancas? Y dependiendo de la respuesta del adversario, ¿cuál podría ser la continuación? O sea que acá vamos un poquito al cálculo, ¿les parece? Piensen un poquito mientras leo el chat. El alfil le sopla a los peones, me decía Brian. Ahí esta Tacoabella está tirando jugaditas. Sí, acá juegan las blancas. Creo que no lo había dicho, ¿no? Ustedes ven el tablerito del lado derecho, tiene un redondelito blanco, no sé si se llega a ver. Pero bueno, es el turno de las blancas. Ahí Gat ya se tiró a la piscina. Me gustó esa. Se tiró así. Mientras ustedes piensan, yo me voy al chat privado, ¿ok? Nico y Victoria. Dale. Y de mientras voy a hacer una encuesta. A ver qué opinan los compañeros, ¿ok? Voy a preguntar, ¿qué prefieren? ¿Podés repetir la pregunta? Una continuación concreta con blancas. O sea, le toca a las blancas. ¿Cuál te parece que sea la mejor opción para las blancas? ¿Y cuál podría ser la posible continuación? Voy a ser bastante drástico, ¿eh? Voy a dejar en 10 minutos. Ahí inicié la encuesta. A ver qué opinan los compañeros. ¿Qué prefieren en los finales, el alfil o el caballo? Ok, ahí va Victoria. Tú me estás diciendo la primera jugada, cosa que no está mal. Pero ahí creo que la respuesta de las negras es media obligada. ¿Qué pasaría después? Una jugada más. Claro que estás tirando chaucha acá. Claro que depende, Tacoabe, tienes razón, ¿no? Depende de la situación, pero si vos ves la situación no tiene mucha gracia.
en la mayoría de los casos uno tendría que elegir, ¿no? Si tuviera que elegir por su experiencia en los finales, ¿qué prefiere, el alfil o el caballo? Así de sencillo. Pueden responder todos los compañeros que están presentes. Por supuesto que sí, Brian. Es lo mismo que le estaba comentando a Tacuabé. Por ejemplo, yo ahora no quiero influenciar, ¿no? No quiero ser un... ¿Cómo se dice, Victoria? El otro día justo te hice la pregunta. Influencer, ¿cómo se le dice? Sí, influencer. Lo dije bien, ok. No, por eso yo no quiero decir mi opinión, no quiero dar mi opinión. Si prefiero el alfil o el caballo. ¿Vos, Victoria, qué preferís? El alfil. El alfil. Y Brian, perdón, Nico. El alfil. El alfil también. Ok. A mí me gusta jugar de lejos, no de cerca. Está bien, a distancia. Sí. Correcto. Bueno, muy bien. Ahí veo que Victoria ya dio una variante concreta. ¿Ves ahí, Victoria, como las jugadas son obligadas? La siguiente jugada que hiciste, ¿viste la última jugada que hiciste de las blancas? Sí. La siguiente jugada de las negras, me tendrías que decir una jugada de las negras después de eso. Porque ya como que avanzaste y ya estás creando una amenaza. Entonces, ante esa amenaza, ¿qué harían las negras? Bueno, 67% para el alfil, 33% para las negras. Para el caballo. Está interesante, ¿no? Ustedes también pueden votar, Nico, y... Si ya no lo hicieron. No, está la encuesta en Twitch. En el Twitch, sí, les No, interesa, no. si tiene. Pero interesante saber la opinión de todos. Ahí Brian ya está dando una idea concreta. Tacuabé también, pero creo que le erraste las coordenadas, ¿no, Tacuabé? Me parece que sí. Creo... Quisiera entenderte, pero me cuesta, Tacuabé. Las coordenadas capaz que se ven chiquitas, capaz estás del celular, Tacu. Por eso es importante conocerlas de memoria. Bueno, ahí Nico me tiró una variante concretísima. Ah, muy bien, buena variante. Muy bien, Victoria. Ahí me veo que me diste una respuesta. Gag dice: mi experiencia, los caballos en los finales me vuelven loco. Son bravísimos los caballos. Bueno, no, en este caso hay una variante bastante interesante. Una jugada muy buena por parte de las blancas sería jugar rey b7. O sea, es una jugada que se nos puede ir de las manos tranquilamente. ¿Ok? Pero acá el alfil tiene una misión imposible, que es tratar de defender los peones. ¿Ok? Me están... ahí, a ver qué me decía. Ahora te entendí, Tacuabé. Ahora sí te llevo a entender lo que me estabas diciendo. Entiendo. Me estabas diciendo... A7. Ahora sí que no te entendí. Tacuabé, estás del celular, me imagino, porque me estás volviendo loco con las coordenadas. A ver, Osme. Ah, mira. Ahí Osme también da una variante de entrada de caballo. Bueno, acá hay una línea que es muy sólida, que es D6. D6 la jugada. Es más, D6 es la jugada que se hizo en la partida. La amenaza es bien sencilla. Jugar peón por peón. Pero también está amenazando algo concreto. ¿Qué es lo que está amenazando aquí las blancas? Las blancas, acá, están amenazando mover el peón a D7 y llevar un caballo a F7 o a B7. Con lo cual darían jaque y se terminaría la partida. O sea, el negro tendría que defender 2 veces la casilla de 8 para que eso pase. Y bueno, acá las blancas están amenazando caballo H6, caballo F7. De nada serviría, por ejemplo, voy a volver una jugada para atrás, porque había movido 2 veces las blancas. Por ejemplo, de nada serviría defender el peón por D7 y ahora no podemos parar la amenaza caballo H6 y caballo F7. O sea, por ejemplo, contra alfil B6, ven que amenazamos el peón y si el rey viene a defender el peón, en realidad podemos jugar tranquilamente caballo por peón porque si come el caballo estamos coronando, ¿no? Y si no, vamos a coronar igual. Entonces, a D6 la respuesta de las negras es obligada.
Acá el caballo entra con ganancia de tiempo. En caso de ir con el rey a defender el peón, tenemos un doblete muy bonito que ganaría un segundo peón y con ende un peón, perdón, ganaría un peón y con ende después quedarían esos peones totalmente pasados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver caballo C8, supongamos que el rey vuelve para defender un poco y ahora el avance de los peones negros no compensan la velocidad con los cuales los blancos avanzan. Acá, por ejemplo, supongamos que las negras quieren sacar un peón pasado rápido, tienen que poner el alfil en B8 para bloquear, pero acá las blancas sencillamente ganan muchos tiempos y bueno, en este caso se está coronando inclusive con jaque. Por supuesto que podíamos venir con el caballo, podíamos haber venido con el caballo a defender, pero no tenía sentido. En este caso, una línea súper rápida era sencillamente ir con los peones hacia adelante. Volviendo a la partida, después de caballo D6, las negras hicieron F6. Hay que tener en cuenta que tampoco podíamos jugar F5 porque nos estaban comiendo de una. Y contra F6, una jugadita que es clásica de las elegancias de los caballos, ¿no? Más de una vez le habrá pasado a todos los compañeros. Caballo E4, miren qué jugada. Digo elegante porque el tipo no solamente que ataca, sino que evita que defienda. Por ejemplo, el alfil no puede venir a casilla C3. Si avanza el peón, obviamente le estamos comiendo G5. Y contra rey E7, ahora una jugada que todos estaban buscando, que era rey B7, ¿no? Además esta jugada es muy buena. Y vemos lo que decía el caballo, cómo el caballo abanica al alfil, ¿no? En este caso no puede ir el alfil a defender el peón. Y bueno, para hacerlo tendría que jugar F5 y se estaría colgando el de G5, ¿no? O sea, avanzamos. Y cuando el caballo captura, ahí sí podríamos defender. Pero la posición, supuestamente las blancas tendrían que estar ganando, ¿no? Por ejemplo, traer el rey y después avanzar el peón. Podría ser un camino bastante directo por parte de las blancas, etc. Bueno, entonces en este caso lo que vimos es que el caballo fue superior al alfil porque el alfil estaba en una posición totalmente pasiva a la defensa de sus propios peones. ¿Ok? Vamos a ver un segundo ejercicio, un segundo ejemplo. Este ejemplo que voy a poner ahora es de una partida de Botvinnik. Me olvidé de anotar quién era el rival, pero era otro gran maestro bastante bueno. Se me pasó totalmente, una lástima porque me acuerdo quién iba de blancas, pero no me acuerdo quién iba de negras. Los voy a dejar pensar un poquito. Le toca mover a las blancas. A ver, ¿cuál es la jugada candidata que les gustaría hacer a ustedes? Me pueden responder por el chat privado. Estaba leyendo tu comentario, Victoria, que decías, hiciste las jugadas del que mostré en el tablero, muy bien, dijiste. Bueno, a ver cómo va la encuesta, me interesa cómo va la encuesta, 75% para el alfil, 25% para el caballo. Interesante, El alfil va con caballo de comisario, como dicen normalmente. Tacuabé ya se la tiró, ya se la jugó. El hombre dijo, no, la jugada es esta. Mi instinto no me falla, dice. Y ganó nomás, Terminó la encuesta. El alfil ganó con un 75%. Bueno, yo hubiera votado el alfil también, El alfil está casi siempre como un peón gordo, dice. Bueno, lo que pasa es que el viernes pasado mostré las virtudes del alfil, y vimos que el alfil no es ningún zapallito.
A ver. ¿Qué piensan los compañeros acá? Victoria, Está muy trancada toda la cosa. ya vi que tiraste una jugadita. A ver el Nico, ¿qué dice? A ver, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Pensando, vamos aprendiendo. ¿Qué dicen los compañeros? Tacuabella tiró una. También. me gusta Tacuabé. Se van a reír. Tengo que sacar un print pantalla y se los voy a mandar después por privado, por el WhatsApp a los que lo tengo, porque está muy bueno lo que acaba de pasar. Se lo voy a mandar a Tacuabé para que vea por qué le retuvieron el mensaje del chat. Porque seguramente él no entiende por qué le retuvieron el mensaje. Se lo voy a mandar para que lo vea y después se los paso a los compañeros que quieran. Claro, él puso una variante. Les digo lo que puso. Se lo voy a permitir para que lo vean en el chat, ¿no? Él puso G5, F por G5, F por G5 y B. Entonces me apareció el mensaje diciendo que ese mensaje se había retenido por temas sexuales. Por la X seguramente sería. Así que bueno, me estaba matando la risa solo. A ver qué me dice el Nico. Ajá. Ah, puede ser esa, sí, también. Benjamín, bienvenido, buenas noches. Pero bueno, fue gracioso. Bueno, el problema de la jugada de F5, les voy a comentar. El problema de F5 es que nos van a comer. No, primero que nada, nos van a comer, sencillamente. Y ahora sería flojo comer de caballo, porque en el final de peones obviamente las negras tienen este peón pasado que el rey blanco tendría que quedarse en el cuadrado. Entonces tendríamos que comer de peón. Pero al comer de peón, una de nuestras piezas tendría que ser constante defensora del peón de F5. Entonces eso dejaría a las negras con su rey totalmente liberado a hacer algo, por ejemplo. Es verdad que la posición de las blancas sigue pareciendo mejor por la falta de espacio del alfil, pero en realidad las negras acá no deberían perder, pero puede pasar, ¿por qué no? ¿Ok? 2 veces no me podía salir bien. Bueno, la jugada correcta acá es G5 para fijar un peón. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? El alfil es muy malo cuando sus peones están en su propia casilla. ¿Recuerdan? Bueno, entonces con ese peón, con ese avance de peón, sellamos y dejamos un peón en casilla blanca, porque ya hay uno, pero ahora ponemos otro. ¿Ok? Esta partida, yo dije que era de Botvinnik, me confundí con otra partida de Botvinnik. Esta es un ejemplo de Aberbach, que lamentablemente falleció hace unas semanas atrás. Era el gran maestro más antiguo de todos en edad. Falleció a los 100 años y poquitos días. Es una partida que jugó con Lilienthal en Moscú en 1949. Increíblemente esta posición donde las negras tienen un peón pasado no están bien, porque ese peón está cubierto por el caballo. Acá las negras tienen dos opciones, que es jugar F5 o cambiar. En cualquiera de los dos casos hay un peón que queda mal. En este caso las negras prefieren comer para que su alfil siga vivo, con alguna esperanza de colarse por atrás o algo así. También se podía haber jugado F5,
Pero, ¿qué pasa? En este caso, el blanco hubiera hecho un relevo, hubiera llevado el caballo a la casilla de 5 y hubiera abanicado al alfil. Algo muy parecido que vimos en el primer ejemplo, donde el caballo estaba en E4 y abanicaba el alfil de E1. En este caso, bueno, supongamos que las negras, vamos a seguir algunas jugadas más. El blanco ahora lo que va a hacer es llevar el rey al centro del tablero, mientras que el rey negro no tiene mucho que hacer, tiene que quedarse a la espera. Y ahora el blanco lo que tiene que hacer para desequilibrar la lucha es tratar de atar un poquito más las piezas al rival, en este caso obligando al peón a ir a cuarta fila, y después sacar un peón pasado, ¿no? Después de la 4 sacan un peón pasado y acá, bueno, se va Pepe, o si el rey o el alfil se alejan, está en problema, ¿no? Porque entra el caballo o entra el propio rey, ¿verdad? Si entra el rey también se termina la partida. Entonces, con F por G5, lo que les decía, el alfil está un poquito más vivo, pero ahora se tiene que quedar en esa casilla, mientras que el rey blanco, ¿sí? Es más, en esta posición la partida fue aplazada y las negras decidieron abandonar la partida. ¿Cómo estás, Alex Price? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Así que bueno, después del rey F4, las negras jugaron a 5, el rey se coló, y después de alfil G4, por hacer una jugada, el rey ya empieza a apretar al peón. El alfil echó un poquito para atrás, ¿sí? Y ven que las piezas quedaron muy agarradas. Y ahora, un método que también se utiliza mucho cuando es finales de peones, que es, ven que la línea del rey está agarrada al peón de C6, ahí el rey negro tiene que quedar defendiendo. Entonces el blanco se acerca un poquito y lo que va a hacer es alejar al rey de esa posición. El negro tiene que evitar que le venga el caballo jaque, porque si no el rey blanco se colaría en D6. Pero el blanco ahora otra vez quiere sacar un peón del otro lado y no puede evitar las dos cosas. O le construyen un peón pasado en el otro sector del tablero, o o se queda ahí a la espera, ¿no? Además el alfil, si se queda por ejemplo en H3, por decir una jugada, ven que atacamos al peón y bueno, si el alfil viene a defenderlo, acá se gana con caballo por alfil y el peón blanco está más avanzado. Entonces, volviendo a la partida, las negras jugaron alfil a algún lado y ahí de a poquito, siempre controlando al peón pasado enemigo, ¿no? El rey se mete, se pierde el peón de B3, pero ahora las negras van a perder un peón mucho más importante, que es el de C6, y siempre controlando la ida del peón. Bueno, acá el rey se vino a C8 y esto pierde más rápido, ¿no? Porque con ese jaque el rey, el peón de D5 va a caer, o el peón de G6 va a caer, y bueno, se va a ganar la partida. Otra vez, algo importante, los peones, ¿sí?, puestos en las mismas casillas que el alfil, vemos que ese alfil está quedaría bastante débil. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno. No. Ok. Nosotros lo que vimos ahora son posiciones cerradas, prácticamente cerradas, donde el alfil no tenía muchas casillas para moverse. Pero les voy a mostrar un final curioso. ¿Ok? Esperen que esto es una partida también. Tengo que ir hasta la jugada 97, 96. Estamos en esta posición. ¿Ok? En esta posición parece que las negras van a empatar, porque tienen todo controlado. Además, el negro puede intentar en algún momento venirse a comer el peón, ¿verdad? Las blancas jugaron rey por B6. Parece que está todo en orden, ¿correcto? Pero ahora, en realidad las negras tienen para lograr un empate fácil, pero no es fácil encontrar el método.
podríamos decirlo de alguna forma. Ok, hay una forma que quizás es más clara, más fácil de hacer, y otra que es un poquito más complicada. Lo cierto que este final se puede empatar, pero con cierto cuidado, porque el blanco está creando o puede crear una amenaza latente, que es una, desalojar al caballo, al rey, perdón, con un jaque, y después el peón dar jaque, por ejemplo. Pero vamos a ver primero que nada los peligros que se puede correr en este final. Las negras jugaron rey b8, que rey b8 creo que era la única jugada que perdía, no estoy seguro, pero bueno, una jugada que perdía era entregar el alfil, ¿no? Poner el rey al lado del rey o ponerlo enfrente al peón, por ejemplo. Ahí perdía, obviamente. Pero esta jugada de rey b8 que parece tan natural porque ataca al caballo, obliga a las blancas a que le gane. Porque ahora el negro tiene que mover. Movió rey a8, que es una jugada bastante natural. Pero después de caballo b5 parece que no pasa nada, ¿correcto? El rey se mueve, el blanco avanzó el peón y el rey se fue. ¿Por qué? No puede ir al rincón porque hay mate. Entonces se tiene que ir a la casilla c8. Y ahora, ¿cuál es la variante que deja a las blancas con la victoria? No llegué a entenderte lo que decías, Brian. Ah, porque estaban contestando lo de Benjamín. Ah, ok. No había entendido. Pensé que estabas respondiendo una pregunta que había hecho. A ver, pensamos un poquito. Ah, tenemos otra participante que no la había visto. Se sumó hace un ratito. Ahí está Nayara también. Como no contestó ninguna de las preguntas, no me había percatado. Bienvenida, Nayara. Más vale tarde que nunca. A ver. Ah, correcto, Nico. Correcto, Benja. Correcto, Nayara. Ahí va. Para poder coronar el peón hay que evitar que el alfil controle la casilla 8. Entonces la jugada es caballo de 6. Y el rey no puede volver a 8. Tiene que sacar el rey para algún lado. Y después de caballo b7, increíblemente las blancas pudieron ganar. Son casos muy difíciles que pase eso. Ok, muy difícil. Exacto, Gag. Pero se puede dar. Es impresionante, pero si ustedes intentan, la verdad que vamos a volver a la posición inicial. Si uno intenta perder esta posición, seguro que no encuentre la jugada, porque lo primero que se nos ocurre es mover el alfil, por ejemplo, no sé, a e4 y contra caballo d6. Lo único que tenemos que hacer es evitar el plan de las blancas. Ok, tampoco tenemos que jugar a ciegas, ¿no? Pero ahora que conocemos el plan de las blancas, saben que el caballo se va a querer ir a colocar en c7, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos evitar de una forma. Supongamos que quiere ir por el otro lado, pero acá, claro, nos estamos comiendo el peón. Este es un detalle muy importante. Entonces, contra este movimiento, la única forma de no perder ese peón es avanzar el peón. Y ahora, en realidad, las negras saben que solo hay una jugada que empata acá. Capaz que esta era la jugada difícil, ¿eh? Ahora nos fijamos, Brian. Ahora nos fijamos. ¿Cuál es la única jugada que empata acá con negras? Ahí Benjamín tiró una jugada. Además, si ustedes se ponen a pensar, es bastante lógica la jugada, porque las blancas están creando una amenaza. Las blancas quieren llegar con el caballo a c7. Para llegar a c7 tienen que ir desde e8 o desde b5. Pueden hacerlo desde e5 o desde e6 también, pero claro, ahí no están saltando de una. A ver. Ahí taco a b, correcto.
¿Saben que solo hay una jugada que logra el empate? Es increíble. Ah, correcto, Nayara. Nico, bien. Alfil E4 pierde porque nos juegan caballo E8 y nos ponen el caballo en C7 y es mate. Ahí va, victoria, correcto. La jugada es alfil B5. Y ahora no se puede jugar caballo E8. Si caballo B5 es ahogado. Si rey por B5 le comemos el peón. Y si el caballo intenta ir, por ejemplo, a C7 vía otro camino, supongamos llevarlo a la casilla D5 o E6, como decía anteriormente, por decir una jugada, ¿correcto? Acá las negras tienen que conservar el alfil. Y ahí, por ejemplo, cuando amenaza ir a D5, tenemos que evitarlo. Y hay dos maneras. Una es poner el alfil en C6, o otra ponerlo en B3. Entonces ahora, otra vez, el caballo da toda la vuelta para ir, por ejemplo, a E6, supongamos, ¿sí? Hagamos una jugada de tiempo. Y lo único que tenemos que hacer es evitar que el caballo pise la casilla E6 y B5. Entonces ahora otra vez, ¿cuál es la forma de evitar las dos jugadas? Ponemos el alfil en C4 y así sucesivamente. Igual con negras tenemos que estar muy atentos a los futuros saltos de caballo. No era que, juego esta y esta tabla. No, había que estar atento. Pero las negras acá podían haberse salvado con un empate, cosa que no sucedió. Y hablando de cosas interesantes, les voy a mostrar otro final donde vamos a ver los peligros que hay que tener, los peligros que se pueden tener cuando hay un caballo que, como decimos nosotros, puede dar dobletes. La siguiente posición que voy a colocar ahora, denme un segundito que llegue a la situación que me interesaba mostrarles, es esta. Esta es una posición que llegué en una partida contra el maestro internacional Fernando Bertona, jugador argentino. Esto es de un torneo magistral del 2008. Y la última jugada de las negras fue colocar un peón en G4. ¿Ok? La última jugada de las negras fue poner el peón en G4. O sea, capturaron. O sea, las blancas comieron y las negras comieron. A ver cómo valoran esta posición. Mejor las blancas, mejor las negras, igualada. O quizás las blancas tienen un poquito más de chance por tal motivo. O las negras tienen un poquito más de chance por tal otro motivo. A ver, me gustaría saber su opinión. Ok, Brian fue contundente. ¿Pero qué me haces? ¿Una jugada ilegal, Benjamín? No te entiendo. Ok, Gag. Está bien, hay que analizar. Antes de decir una jugada hay que decir, bueno, ¿por qué lo hago, no? Ok, victoria. Ah, muy bien, muy buena observación, Victoria. Ah, correcto, Brian. Ahora sí, me están dando ideas claras de por qué tal cosa sería mejor, etcétera. Claro, acá lo que estamos haciendo es una pequeña evaluación del final. Entonces, antes de hacer un movimiento, quizás habría que decir, bueno,
Me parece que las blancas están bien por tal motivo, las negras están bien por este otro motivo. Correcto. A ver qué dice Nico y Nayara. Y seguimos adelante. Bueno, para los compañeros que andan ahí en la vuelta, les recuerdo que después a las 22 horas vamos a tener el todo ajedrez de los viernes. Espero que se sumen. Tenemos un regalo de una membresía diamante, señores, Atención, una diamante de chess.com, Ahí va Brian. A ver qué me dice Nico. Bien. Ok, un tema importante que justamente habíamos hablado en los dos finales anteriores. Normalmente el alfil es malo cuando los peones están en color que corre ese alfil. Entonces, en este caso, las negras tienen la virtud de que sus peones no molestan a su alfil. Entonces, a primera vista, las negras tienen que estar bien. Solo que haya una debilidad muy clara, las negras no tienen inconvenientes. Por su parte, también tenemos que tener en cuenta que las negras están muy cerca de mejorar la situación de su rey y amenazar cosas como por ejemplo B5, ¿sí? Metiendo ahí el peón y ya tratando de sacar un peón pasado del otro lado para hacer distracción. Entonces, visto eso, el blanco acá tiene que jugar urgentemente a empatar. O sea, las blancas no están mejor, ¿sí? Esa es la realidad. Las blancas no están mejor. Y en realidad acá las blancas, como algunos compañeros me dijeron la jugada, que no está mal. A ver, el última evaluación que hizo Osme, que no la leí. Ah, ok. Bien. Entonces acá las blancas se tienen que sacar el problemita, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma o mejoran el rey o al menos quedan con un peón pasadito, que puede ser de alguna molestia. En realidad acá las negras jugaron bien, hicieron la mejor jugada, que es alfil G5. Y ahora nuevamente las blancas tienen que tener muchos problemas, tienen que tener mucho cuidado porque las negras están amenazando F4 con idea de contestar a peón por peón con alfil por peón, y el peón de H2 se está cayendo. Y si no, ese peón puede avanzar o mismo capturar, ¿no? Acá las blancas rompieron en el centro, nuevamente tratando de sacar algo libre de ahí porque si no están en problemas. Obviamente si se simplifica todo, el rey blanco puede llegar a la casilla de 5 y E4, con lo cual el rey blanco mejoraría mucho. Las negras jugaron F4, que era su amenaza, y la siguiente jugada de las blancas es media obligada para por lo menos tratar de no perder. No es que vayan a perder en cualquier jugada, pero solo hay una jugada que mantiene el equilibrio, ¿sí? Solo hay una jugada blanca que puede mantener el equilibrio de la posición. Esa jugada es A5. Me he ido el micrófono. Esa jugada es A5, porque la idea de las blancas es conseguir la casilla C5. Acá las negras tenían la opción de capturar, por ejemplo, en A5, con lo cual la idea de las blancas no es comer, sino pegar el jaque y tras rey de 6 jugar caballo por E6, y tocan el alfil y el peón. La siguiente jugada de las negras es obligada para no perder material, y después de un movimiento de alfil el caballo se tiene que reciclar para ayudar a su rey a parar este peón. Lo cierto que se podría decir que la posición está más o menos equilibrada. Este es otro final, que no es la idea mostrarlo, pero queríamos mostrarles más o menos cómo el blanco se podía revolver en esta situación, ¿sí? Algunos pensarán que estos peones son más fuertes, pero en realidad no es tan así,
¿sí? Porque el negro inmediatamente va a sacar un peón de distracción y las blancas tienen que tener siempre cuidado con la idea de rey E5 y que se cuele el rey por E4. Volviendo a la partida, las negras hicieron una jugada que no es mala, comer en D5, pero se encontraron con la intermedia peón por peón. Tras eso, el negro tiene que capturar y juegan F3. ¿Ok? Juegan F3, están amenazando avanzar, obviamente. El caballo no puede venir a defender la casilla F1, pero acá las blancas tenían un recurso bastante interesante para mantener, como dije anteriormente, el equilibrio. Quería mostrarle esta posición porque la situación es bastante abierta y todo parecía que el alfil podía lograr la victoria, pero las blancas llegaron ahí, raspando, como se dice. Juegan las blancas, a ver qué les parece que podemos hacer. Nuevamente, solo hay una jugada que logra mantener el equilibrio. Posición abierta, los peones están todos en casillas blancas. El alfil tiene muchas diagonales, es más, las negras tienen un peón pasado. Acá hay una secuencia por parte de las blancas que prácticamente es única. Habría que ver cuál es la jugada y por qué, ¿no? Las blancas acá tienen 4 movimientos, 5 movimientos de rey. Tienen 3 movimientos de caballo. Tienen para mover el peón B. El H no lo voy a contar. Pero ¿por qué sería tan buena esa jugada? Es la pregunta que le estoy diciendo a los compañeros. Ok, Benja. Cuidado, peón al paso. Y además cuidado, porque las negras están amenazando F2. La amenaza de las negras es jugar F2. Y el caballo no puede venir a defender. Ah, ok, Nico. Ok. Bueno. Algunos compañeros me están diciendo la jugada caballo C5. Con idea de venir con el caballo a D3. El problema es que las negras se van a comer este peoncito y tienen otro peón libre del otro lado. O sea que, atención, atención, no se me apuren, ¿sí? Sino que acá había que jugar con mucho cuidado. Lo lindo de esta posición, van a ver que lo que llama la atención es la posición del peón, que está a punto de coronar. Y el caballo, que es una pieza lenta que no puede venir a defender la coronación. Entonces las siguientes jugadas son muy interesantes, porque todas las jugadas que hacen las blancas ahora son ganancia de tiempo. Importante jugar B7, porque eso obliga al rey a retroceder. Entonces el caballo come con jaque, por eso había que sacarse ese peón. Había que sacarse ese peón de encima. Y el caballo vuelve con ganancia de tiempo. Y ahora sí, el caballo se va a colocar en la casilla de 3, protegiendo el avance del peón. Y sin el problema de que se iba el Pepe de la columna A. Lo cierto que, bueno, esta posición, el negro tiene 2 o 3 jugadas que hacen tablas. Pero, a pesar de yo estar apurado de tiempo y mi rival no, el hecho a veces de querer ganar por tiempo hace que uno se equivoque. Las negras jugaron, por suerte para mí, la única jugada que pierde, creo. No estoy seguro si rey C8 perdía, pero dudo. Pero justo juega el rey donde no debía. Y ahora el caballo sale con ganancia de tiempo, porque crea la amenaza de jaque y comerse el peón de G4. Y amenaza sencillamente caballo F2 y comerse el peón. Aún así y todo, la situación hubiera sido otra si las negras hubieran jugado, por ejemplo, inclusive rey C7.
Rey C7 también lograba el empate porque no se puede jugar jaque, o se puede pero no se puede comer el alfil porque corona el peón. Pero el blanco, bueno, tendría que jugar caballo de 3. Y acá había una línea. La amenaza, les hago fácil, la amenaza de las blancas es jugar caballo F2 y caballo por peón. Antes de proseguir, ¿cómo empataban las negras acá? A ver. ¿Cuál es la secuencia que hace que las negras puedan lograr un empate? Solo hay una jugada. Otra vez. Otra vez, solo una jugada que empata. Para que vean la fuerza del alfil, tienen que pensar qué es lo que está amenazando el blanco. ¿Qué está amenazando el blanco? Y ver cómo lo pueden defender con negras. A ver quién es el primero en decir la jugada. Nico, Victoria, Nayara. ¿Qué podemos hacer de negras para evitar el plan de las blancas? Que es poner el caballo en F2 y comerse el peón de G4. A los compañeros que están en el chat. Bueno, a la una, a las dos. Bueno, la única jugada que logra el empate en esta posición, paren que moví mal. Acá otra vez, rey C7, caballo de 3. La única jugada que empata es alfil E7. Esta es la única jugada que empata. ¿Por qué? Porque ahora contra caballo F2 se juega alfil C5 y contra caballo por peón F2. Igual este final hay que jugarlo, pero después de caballo por F2, alfil por F2, se supone que las negras deberían empatar, ¿no? Simplemente trayendo el rey a colaborar un poquito. ¿Ok? Bueno, volviendo a la partida, lo que les había dicho, justo el rey se fue a la casilla C6, que hace que el caballo salga con ganancia de tiempo. Y ahora ya no hay tiempo de retroceder con el alfil para colocarlo en esta diagonal, porque el caballo justo pega jaque, se come el peón y se amenaza el peón de F3. En la partida pasó algo muy parecido. Se jugó caballo F2 y el problema es que cae el peón de G4 y el peón F también cae. Y bueno, y este final se ganó unas jugadas después, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Ninguna? Ok, seguimos para adelante entonces. Ok, Nico. Veamos. Vamos a ver. Ahora voy a poner una posición de una partida del 2002 entre dos maestros. Si no me equivoco, ¿de dónde sería? Ah, no, vamos a ver esta otra. Vamos a ver un final entre Karpov y Kasparov que les tenía preparado. Es del match del 84. Es del match del 84. Que es esta posición que voy a poner ahora. Denme un segundito. Esperen que estoy buscando la jugada exacta. Porque puse la partida completa para que después ustedes puedan entrar y lo puedan ver. Y no me acuerdo qué número de jugada era. A ver.
Ahí está, es esta. Va a 46. A ver si le invoqué. Es esta posición. Esta es una posición de la partida entre Karpov y Kasparov del Campeonato Mundial del 84 que les mencionaba anteriormente. El caballo que se colgó Magnus hoy, me estaba diciendo Gag. La verdad no la vi la partida. Y recién veo tu alfil de 7, Benjamín, que supongo que era alfil de 7, lo que me estabas diciendo, o alfil de 6, no creo, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esta posición las blancas jugaron B4 y la partida era con suspendidas en ese tiempo. Y acá le toca mover a las negras, ¿sí? Acá las negras tienen un final un poquito complicado, pero defendible por el momento. Lo cierto es que Kasparov jugando rey E6 o volviendo con el alfil, por ejemplo, a la casilla E6, impidiendo siempre la entrada del caballo, tenía buenas posibilidades defensivas, ¿sí? Lo cierto es que acá las negras jugaron peón por peón y la jugada que se nos va a todos de las manos es peón por peón. Pero después de eso, las negras se podían haber defendido. Fíjense la diferencia que hay con el final que les mostré al principio de Averbach contra Lilienthal, que tiene cierto parentesco, pero con la única diferencia es que, como está el peón de F6, evita que el rey blanco entre por la casilla E5 o G5. Por más que las blancas intenten forzar un poco la situación con el caballo, no pueden dejar al alfil en Suswan y el rey no puede colaborar en nada. O sea, las negras se pueden mover libremente con el rey, lo único que tienen que tener cuidado son las entradas, ¿no? O sea, que el caballo no moleste en la casilla F4 o que no moleste en la casilla C5 al peón de que está en A6. Lo cierto es que acá después, por ejemplo, de esta maniobra, el alfil abanica muy bien al caballo y se hubiera podido defender. Lo cierto es que en esta posición que se suspendió, Karpov, acuérdense que era el tiempo que no colaboraban las computadoras, ¿no? En aquel tiempo era todo cabecita de los maestros. Karpov encontró una forma de hacer que su rey jugara, y esa jugada es caballo G2, manteniendo la estructura de peones. Y claro, ahora la amenaza es caballo por H4, y al jugar el caballo en H4 quiere decir que el rey podría en algún momento colocarse en esa casilla y atacar al peón de H5 junto con el caballo de F4. Entonces Kasparov estuvo obligado a comer, y ahora, a pesar de que las blancas quedaron con un peón de menos, ahora el blanco tiene el final con mucha ventaja por el hecho de que su rey va a jugar. El peón de H5 va a terminar sucumbiendo, como les había mostrado anteriormente, pero ahora acá, bueno, acá Kasparov se la jugó a la actividad porque otras variantes iba a ser trágico también, por el hecho de que el rey iba a entrar en algún momento, ¿no? O sea, el caballo iba a entrar y el rey iba a entrar. Lo cierto es que, bueno, lamentablemente Kasparov, por más que jugó activo, Karpov se comió el peón de H5, que es mucho más importante, porque el de D5 igual no va a ir a ningún lado. Y ahora fíjense que gracias a la entrega de peón, el rey de las blancas entró a combatir, ¿sí? Se está intentando, por ejemplo, dar todo un rodeo, y las negras están atrapadas a la debilidad de D5. La partida siguió con alfil C2, el blanco siguió con su cometido, no le importó el peón de F3. Acá, por ejemplo, comer el peón de F3 haría que rey por F6, y otra vez tendríamos que recordar la partida que les mostré de Averbach, donde las blancas en un momento jugarían un jaque desde la casilla F5 o F7, harían que el rey se moviera y el rey blanco se colaría en E5, y después lo mismo, el rey estaría en C6, se pegaría un jaque en E7 y el peón de D5 caería. Por eso Kasparov trata de defender el peón de F6 para ver si tiene alguna posibilidad, pero acá, bueno, acá ya perdió un peón y se cae otro,
y por más que las negras tratan de defender este final, lo van a terminar perdiendo. No les voy a gastar más con este final, pero bueno, los compañeros que están acá en la plataforma saben que después pueden ver toda la partida hasta el final. Nuevamente los peones de las negras estaban en casilla blanca, y otra vez eso hace que al menos 3 de ellos, ¿no? El de H5, bueno, también lo podemos contar. Y otra vez eso hace que el alfil sea peor que el caballo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Les dejo bastante partidas para analizar, les aviso. Nico, Victoria y Nayara. Exacto, Brian. Justo lo escribiste un segundito, me salió en el chat después que lo había dicho. Ok. Bueno, jóvenes, terminamos por hoy. Espero que se peguen un buen descanso. Y bueno, aquellos que quieran, los invito que a las 10 de la noche vamos a estar otra vez presente con el todo ajedrez de los viernes, ¿eh? Recuerden que siempre tenemos alguna cosita, anécdotas para contar. Por ejemplo, los compañeros del chat ya me estaban dando alguna cosa interesante, porque me están diciendo que Carlsen hizo la única jugada que perdía. Así que bueno, lo tendré que ver porque no lo había prestado atención a la partida esa. Así que tendré que verla en este ratito de apuro para sacarme las ganas. Bueno, Nico, Victoria, Nayara, nos veremos en cualquier momento, ¿eh? Que pase lindo. Chau, chau. Bueno, gente del chat, ahí les habilité el chat a todos los compañeros. Así que bueno, gracias por acompañarme. Espero que les haya quedado alguna cosita más clara de esta manera y ayudarlos un poquito siempre a estudiar. Así que bueno, nos veremos, para aquellos que puedan, los veremos dentro de un ratito. Un ratito no, un par de horas. Que pase lindo. Chao, chao.